Volvemos a los periodistas esta tarde. Estamos platicando, vamos a platicar esta tarde, pues con alguien que va a informarle a usted sobre un grupo político muy prominente en la Ciudad de México, y es un grupo prominente también político a nivel nacional. Nada menos que quien se perfila para ser el próximo presidente del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, el actual coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, y quien encabeza este grupo político que nació en la Ciudad de México, pues en el 2006-2007. Y hoy tenemos la oportunidad de hablar con Miguel Antonio Morales Cepeda. Él, si quieres, voltea un poquito para acá conmigo. Él ha aceptado hablar con nosotros, y nosotros hemos, por la naturaleza también de su actividad profesional, ha decidido platicar, y nosotros precisamente para garantizar su integridad también, no exponer su rostro, pero su nombre, sus apellidos, están inclusive en constancias oficiales en el Instituto Nacional Electoral o en el entonces Instituto Federal Electoral, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Digo esto y me extendí deliberadamente un poco, Alejandro, porque Miguel Antonio Morales Cepeda formó parte como militante del Partido Acción Nacional, condición que hasta la fecha conserva como militante del Partido Acción Nacional. Por lo menos sigues en el padrón, Toño, pero Antonio Morales Cepeda denunció formalmente ante las autoridades electorales y también ante las autoridades del Partido Acción Nacional la afiliación corporativa mediante la cual el grupo de Jorge Romero Herrera fue construyendo pues un proyecto político que hoy se ha consolidado en la Ciudad de México y que quiere consolidarse a nivel nacional. Toño, muchas gracias por la oportunidad de charlar con nosotros, pero fundamentalmente con el auditorio. No, al contrario, ¿no? Gracias por escuchar esta triste historia. Le pedimos a Toño que le diera la espalda deliberadamente a ustedes y verán ustedes que le estoy pidiendo que se mueva un poquito su rostro hacia acá para que no se vea tampoco de perfil. Con el ánimo, les voy a decir, nuestro, de que no se le vea el rostro por el tipo de actividad que él realiza, que es dentro de una corporación. Por eso es que de última hora él había venido con la intención de estar aquí y dar el rostro, y nosotros le dijimos, no tenemos esa necesidad, ya está aquí, entonces vamos a... Y yo empezaría por preguntarle, Toño, a usted, que le explicara en los términos en los que usted pueda, ¿a qué grupo perteneció? ¿Quiénes son los personajes que estaban dentro de ese grupo, dentro del Partido Acción Nacional? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde los ubica usted? ¿Y qué es lo que en su momento usted denunció de esos mismos personajes? Pues es que, bueno, dependiendo el partido, pero éramos los Cachorros o los Ocean o los Romeros. Yo pertenecí fui colaborador de Jorge Romero Herrera en la 4ª legislatura. Era integrante de Acción Juvenil, junto con Andrés Atay de Rubiolo, presidente actual del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Tabe Echartea, que era secretario técnico en ese entonces. Santiago Torreblanca, actual diputado federal. Santiago Taboada, actual candidato para la jefatura de gobierno. Luis Mendoza Acevedo,
actual candidato para la alcaldía Benito Juárez, su hermano Víctor Mendoza, yo y actualmente fugitivo. Sí. Víctor Mendoza. Sí, de acuerdo a las publicaciones que hay de los medios, sí. Actualmente fugitivo de la ley. ¿Y usted acusa a este grupo en algún momento de qué actividades? Específicamente yo llevé una denuncia contra todos estos, fueron más personas, a todos ellos, más colaboradores que estábamos en el Partido Acción Nacional alrededor del 2000, si no me recuerdo, por ahí del 2010, 2011, de una afiliación corporativa, por así decirlo, masiva, que se dio en los años 2008, 2009, dentro de la delegación Benito Juárez. La afiliación del partido del PAN. Del Partido Acción Nacional, una afiliación indebida, antiestatutaria e ilegal. Inicialmente usted presenta, Toño, una queja en el Partido Acción Nacional, en el Instituto Federal Electoral, precisamente por una afiliación masiva de militantes, sin que, de acuerdo con los documentos que existen, sin que tomaran los debidos cursos como estatutariamente está previsto en el PAN. Sí, claro. Bueno, esto fue hace muchos años. En aquellos años, la normativa del Partido Acción Nacional pedía ciertos requisitos para que tú tuvieras la membresía como miembro activo, para las personas que nos oyen. Esta membresía implicaba simplemente que pudieras votar en las elecciones internas del partido. Entonces, para que tú llegaras a eso, te pedía la norma del partido en ese entonces vigente, te pedía que fueras miembro adherente, o sea, que fueras a inscribirte tú por pie como acto personalísimo a los comités delegacionales o comités municipales del Partido Acción Nacional. De eso te pedían un tiempo de unos 6 meses de antigüedad, y en ese tiempo te pedían pues una actividad, no recuerdo bien si 3 cursos o 2 cursos, introducción al partido, recuerdo que uno se llamaba así. Y ya que tú cumplías esos requisitos, pues llenabas la solicitud en una impresión, un como formato con un folio, y tú llenabas la solicitud para la membresía de miembro activo, ponías tus papeles, el comité con tu archivo generaba el soporte, y en ese entonces se pasaba a junta de comité. ¿Qué es lo que pasa para los que no conozcan un poquito de Acción Nacional? En cada municipio, en cada alcaldía, aquí en la Ciudad de México, en cada municipio del país, hay una representación municipal o una representación de alcaldía por parte del Partido Acción Nacional. Todas las actividades que se realizan en ese municipio específico, proyectos, juntas, recorridos, se plantean de ahí. Tiene una estructura, un presidente, y este presidente tiene unos diputados internos chiquitos que son consejeros. Ellos son los que al final aprueban en una sesión de comité, o aprobaban en aquellos entonces con esa estructura, aprobaban estas listas con los nombres de las personas que eran activos, y se mandaban al estatal, a las oficinas estatales, y de ahí se mandaban al Registro Nacional de Miembros del Partido Acción Nacional. A grosso modo ese era el procedimiento. Ahora, ese fue el inicio de un grupo político que ha crecido de una manera muy importante en el Partido Acción Nacional. El otro día que platicábamos, me decías, Toño, que es un monstruo ya. Tú estuviste en el nacimiento de ese monstruo en el Partido Acción Nacional, este grupo jefaturado por Jorge Romero Herrera. ¿Qué adviertes ahora de este grupo político que está, pues nada menos que aquel diputado local, Jorge Romero, en la Asamblea Legislativa? Ahora es coordinador de los diputados federales del PAN y buscará ser este mismo año, después de las elecciones, presidente del Comité Nacional del PAN. Claro, pues yo, en el momento que entré, como todo joven que se acerca a política, o la mayoría de jóvenes que se acercan a política solos,
pues era un tanto idealista, ¿no? O sea, tenía en ese entonces 22, 23 años. Y pues somos más garras, somos más acción, somos más ir a hacer, ¿no? De todos los partidos que conocí a Roberto Velasco de él entonces, creo que era Movimiento Ciudadano, lo que se convirtió ahora en Movimiento Ciudadano, ni recuerdo, gente de Nueva Alianza, o sea, éramos... ¿El que está ahora en la Secretaría de Relaciones Exteriores? Claro, sí, tuvimos ahí logramos hacer unos eventos ahí de debate juvenil, entre varios partidos políticos, éramos PRI, PRD, PAN, y estaban ellos. Entonces nos moderó el INE en aquel momento. Entonces a lo que voy con esto es tantas personas en las que estás ahí involucrado, tantas vueltas que dan con las ideas que llevas. Y con algunos te casas, con algunos no. Yo en ese momento pues empecé, no voy a decir que empecé a llamar la atención, pero pues por la actividad, por las ganas y por todo este tipo de cosas, pues me invitan a trabajar con Jorge a su módulo de atención ciudadana y algunas cosas en la asamblea. Y como ellos tenían la comisión de juventud, pues en ese entonces recuerdo que hicimos era como un parlamento, no me acuerdo cómo se llamó, pero era el parlamento en la asamblea legislativa. Entonces estuvimos ahí nosotros entramos, yo entro con él, y en alguna lluvia de ideas de algunas reformas que yo estaba intentando proponer como buena idea para el grupo, pues me doy cuenta que éramos que era el mismo monstruo que yo estaba según combatiendo. Ahí es donde me doy cuenta en lo personal. Pero Jorge Romero Herrera, de acuerdo con la documentación que en aquel momento presentaste, a ti te hizo generar un esquema de afiliación masiva, riesgo de perder el empleo. Sí, claro. Como un poquito de bagaje. Ellos generan este grupo, yo creo que desde Acción Juvenil, desde que Jorge Romero fue secretario de Acción Juvenil Regional aquí en el Distrito Federal. Ellos entienden, y muchas veces lo platicábamos en su momento, que Acción Juvenil, el Partido Acción Nacional, es un elefante blanco, porque éramos muchos, pero desbalagados. Entonces, en estas actividades ellos aprendieron a capitalizar la lealtad de los jóvenes que entrábamos. Entonces, muchos eran comprados por la promesa de ser apoyados en algún futuro para alguna candidatura. Muchos eran comprados con la promesa de acomodarlos en puestos de trabajo, en los lugares que se tenían disponibles en ese momento. Entonces, pues obviamente cuando fue el tema de toda la estructura que se generó, todo el procedimiento que se generó para realizar estas afiliaciones, estaba yo presente, estaba Cristian Monroerich, actualmente en reclusorio. También miembro de este mismo grupo. Sí, claro. Y específicamente a mí y a Cristian nos dio la orden, ahí estábamos en el módulo, y nos da la orden de llevar a cabo todas las acciones necesarias para gestionar la papelería para que se aprobaran estas personas en el comité, que implicaba generar los exámenes, generar todo esto, y ahí es donde entró Taboada, donde entraba Santiago Torreblanca, donde entraba Tabe. O sea, lo que era básicamente una máquina de reclutamiento con todas las herramientas que fueran necesarias. Te soy honesto, no creo que ni de reclutamiento. Era una máquina de básicamente amarrar votos. O sea, tú juntabas 10 personas, hablabas con ellas, convencías para que votaran por la persona que tú quisieras, y obviamente el intercambio era: Álvaro, tú vota por mí en el momento y yo te sabré ayudar cuando esté en el lugar. Obviamente yo con esto lo llevaba a la lista que teníamos de el ejército chino. Como le llamaban, el ejército chino. Sí, claro, en alusión al ejército de terracota. Se inscribía, se ponían, de hecho hay una parte, bueno, como comentario, ¿no? Para los que tengan el interés, hay una resolución del entonces IFE donde viene absolutamente todo el procedimiento y la investigación que hizo el entonces IFE con las actuaciones, requerimientos y todo esto que se hizo.
Y hay una parte de los documentos, porque no nada más fueron documentos físicos, fueron documentos en electrónico, los que se exhibieron en esa investigación. Hay una parte donde se generaba una celda, una tabla como control, sí, donde venía dueño, nombre, y venían pues demás datos de afiliación, fechas y todo esto para tenerlos en el radar cuando ellos cumplieran los 6 meses, hacer todo el procedimiento para su activación. En 2014 se publica un texto de Francisco Ortiz Pinchetti, alguien que también, como Álvaro Delgado, ha cubierto mucho el Partido Acción Nacional, donde da cuenta de cómo se abre una investigación para ese ejército de terracota, ordenado exprofeso por el que fuera en ese momento jefe delegacional, Jorge Romero Herrera, que se hizo, de acuerdo con esta investigación que emprende en su momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se hizo pues falsificando hasta documentación. ¿Eso es real? Sí, claro. De hecho, fuera de lo que platicaba con Álvaro en algún momento, la falsificación, o lo que le titulamos o nominamos la falsificación, era que nosotros específicamente llenábamos los formatos de activación o de adherencia y firmábamos con las firmas y las copias del INE que teníamos ahí. Ahí era donde radicaba este problema. Ahora, muchos en un momento, en muchas mesas, eran, no, es que es delito. Y en el estudio de todo esto, el delito no se configuraba a razón que no se estaba generando un daño directo sobre la persona. Y tomemos en cuenta que, como había una plática previa con estas personas, ellos entregaban de común acuerdo las credenciales. Voluntariamente. Ahora, en teoría, ¿no? Porque ya después, sí, en la investigación del IFE, pues salieron algunos datos ahí que hasta a mí me sorprendieron. Pero ese era el tema. Entonces, el origen, la esencia original de mi primera denuncia era la falta del procedimiento personal que hacía el militante ante ese procedimiento. En todo esto del misticismo panista y pelear contra la forma del priismo, que eran afiliaciones corporativas, claro, en los estatutos originales o en los estatutos de aquellos tiempos, se procuraba mucho que fuera una decisión personal, una decisión del ciudadano, voluntaria, personal. Llegar, por eso se pedía que fuera la persona. Entonces, al momento de ir esta persona, pues el requisito era que de ella, de puño y letra, llenara este formato y ahí romper este tema del PRI, bueno, del PRI, como se manejaba las formas de afiliación del PRI en esos entonces. Ahí era la denuncia medular que yo presenté y originé, bueno, que fue originalmente, era para eso, para exponer eso. Ahora, tú denuncias además del Instituto Federal Electoral en aquel momento, que se convierte en 2014 en el INE, pero también en el Partido Acción Nacional. Sí, y ahondo un poquito. Para los que no saben, todo este mundo es de tramitología y es de derecho básicamente administrativo y hay procedimientos. Entonces, básicamente lo que era en aquellos entonces la norma electoral junto con las normas del partido, lo que estaba pasando y los hechos yo los clasifiqué en mi entendimiento, eran violaciones a la norma interna, no en relación a presupuesto, porque eso sí está bien regulado. O sea, el IFE tenía bien regulado hasta con pelos y señales qué pasaba con cada centavo, ¿no? Yo creo que hasta la fecha. Pero el problema era cuando un militante de cualquier partido violenta las normas dentro de ese partido. Incluso, pues hasta ahí hay unos temas legales más allá de la materia administrativa. Pero al momento que tú violas, por ejemplo, en este caso específico, el procedimiento de ir físicamente a llenar tu formato, ese es uno. O sea, yo que permití que entregué mi credencial, estoy violando eso, aunque no conociera el procedimiento. Pero segundo, nosotros que éramos funcionarios de partido, yo en ese entonces era director de capacitación de ahora alcaldía Benito Juárez, sabíamos este procedimiento. Yo era esa parte. Santiago, los dos Santiagos, Torreblanca y Taboada, eran capacitadores
Creo que Tabe y Andrés Ataide eran capacitadores nacionales. Unos son regionales, otros son delegacionales y otros son nacionales. O sea, todos nosotros que estábamos como un tema tanto y mucho más involucrados en estas normas, sabíamos que eso era un gran no por esta parte que se buscaba. Pero honestamente, para ganar, muchas veces decía esto ha convertido, yo creo que no nada más un partido, pero esto acabó siendo el PAN. El negocio son los votos y lo que ganan las elecciones son los votos y también las internas. Las internas, y para eso afiliar corporativamente. Ahora, la dirigente entonces era Mariana Gómez del Campo. Sí, en ese momento, bueno, en esa parte de la historia, nosotros preparamos toda esta afiliación para para la campaña, para que ganara la candidatura a jefe delegacional Mario Palacios. Para 2012. Claro. Pues acomodar las diputaciones, pero sobre todo sabíamos más o menos no nos alcanzaba para las diputaciones porque no había mucho movimiento en ese sentido. Pero lo que queríamos hacer es que en la mejor escuela del PAN entendimos qué lugares necesitábamos controlar. Comité. El comité delegacional era brutal porque necesitábamos controlar la sesión de comité para que pasaran sin preguntas. Y ahí entra Roberto Alfaro, que era el presidente en aquel momento. Mario Palacios, pues la delegación, pues imagínate, cómo se podría meter de gente a trabajar de estas personas a la estructura de gobierno delegacional. Y no, esto es la parte triste. O sea, ni siquiera tú dijeras, me fue muy bien a la parte de la estructura. Los mandábamos o se mandaban a trabajos de 3,000, 2,000 pesos en las direcciones que estaban ahí abiertas. Entonces, que no sé, de la que en esos entonces estaban, recuerdo más o menos, porque ya tiene muchísimo tiempo. Había un tema ahí de salud en la delegación y recuerdo que entraron 3, 4 personas de este ejército chino a trabajar ahí. O un dato, como un dato. Una de estas personas que entró a trabajar en la delegación en esos tiempos era la mamá de Luis Mendoza y Víctor Mendoza. Y eso aparecía en las nóminas que se reportaban, pero no aparecía como directivo, como judo, como aparecía en esos puestos de 6,000, 5,000 pesos al mes. Estamos platicando esta tarde aquí en Los Periodistas con Antonio Morales Cepeda. Él todavía aparece como militante del Partido Acción Nacional en la alcaldía Benito Juárez. Él está contándole a usted el origen, de alguna manera, del grupo político que sustenta al cártel inmobiliario, como se le denomina a este grupo político que lidera Jorge Romero Herrera, el coordinador de los diputados federales del PAN, y quien virtualmente será el próximo presidente nacional de este partido a nivel nacional. Estamos platicando de cómo a través de las afiliaciones irregulares que se hicieron en el 2007, 2008, y que no se investigaron ni se sancionaron por parte del Partido Acción Nacional ni por parte del Instituto Nacional Electoral, pues es que también este grupo político fue creciendo. ¿Qué pasó en el PAN también que no en la comisión de afiliación, Toño? Bueno, es que, así como diría un ilustre personaje de nuestra cultura, esta es mi verdad, porque así me tocó y es lo que me platicaron después. Yo intenté todo esto con la finalidad de generar que en el CEN, porque no en el regional, porque en el regional estaba Mariana Gómez del Campo, en el CEN tuvieran los elementos suficientes para que con apego a los estatutos, en las elecciones que se iban a venir, el CEN designara candidatos. ¿Se me explico? O sea, todo esto nosotros lo hicimos con la intención de copar las candidaturas internas. Claro. Obviamente, pues estábamos por unas específicas y se estaban apoyando ahí a otras personas. Entonces, la lógica que tuve fue dar de conocimiento al CEN, al Registro Nacional de Miembros, de toda esta situación, con la intención que esas candidaturas no se llevaran por votación.
En aquellos entonces existía en la norma, por ahí no recuerdo qué norma era, pero venía más o menos el tema o la facultad del ¿qué es? Centro Ejecutivo Nacional. Comité Ejecutivo Nacional. De hacer designaciones directas a las candidaturas del municipio, toda vez se comprobara la imposibilidad de llevar a cabo una elección democrática. Entonces, esa era como el objetivo, ¿no? De meter ahí un freno para que no se lograran obtener las posiciones que se buscaban. ¿Y qué pasó? Pues que no lo logré. ¿Cuál fue la respuesta del PAN? Yo llegué con estas personas del Registro Nacional, me parece que era Jorge Moya. Moya, sí, claro. Y establecí todo esto. Lo fui a hablar de primera mano a efecto de que vieran, uno, que no era mentira, ¿no? Porque pues sí es bastante complicado el aspecto que te llega una persona y te diga, hola, ¿cómo estás? Me llamo Antonio y ayer falsifiqué 1,500 afiliaciones. ¿Esas fueron, por cierto, las falsificaciones de afiliaciones? Sí, claro. O sea, 1,500. Un aproximado. O sea, lo que logré acreditar ya al final del rescate, porque entrego yo alrededor de 4 cajas. 4 cajas de estas de hojas llenas de formatos que nos equivocábamos o que teníamos bronca o que ya no nos contestaban y las teníamos que tirar. Entonces yo, en lugar de tirarlas, sí, a la mejor usanza de película, las guardé porque dije, esto algún día va a tronar. Lo guardé y lo llevé al Registro Nacional de Miembros para acreditar esta circunstancia. Ahora, aquí viene una parte bien compleja. Y de los puristas del PAN que seguramente me van a estar oyendo y mañana van a pedir que me despellejen en aceite hirviendo. Yo no tenía ni por qué, ni atribución, ni facultad para tener acceso a esos documentos. Esos documentos, de acuerdo a la norma, que eran las plantillas establecidas y foliadas, nada más debía de tener acceso el director de afiliación de ese momento y el secretario, el que le ayudaba al presidente, no me acuerdo, secretario, no era particular, era otro. ¿Y a ti quién te los dio? Pues Jorge. Jorge Romero Herrera. Claro, los primeros me los dio él, ya conforme fui avanzando, supongo que en confianza, me mandaba directamente con ¿cómo se llamaba? Rafael Medina, que era Persini. Hijo político de Mariana Gómez del Campo, y yo iba directamente al regional a recoger los blogs en